Primer libro de las Crónicas. Capítulo 13. David consultó con los capitanes de millares y de centenas, incluso con cada jefe. David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es de Yahvé nuestro Dios, mandemos a decir a nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, con los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades que tienen tierras de pastoreo, que se reúnan con nosotros. Además, traigamos de nuevo el arca de nuestro Dios, pues no la buscamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo que lo harían, porque la cosa era justa a los ojos de todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde el río Shior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kiriat Jearim. David subió con todo Israel a Baalá, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenecía a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios que está sentada encima de los querubines, que se llama por el nombre. Llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, y la sacaron de la casa de Abinadab. Uzza y Aio conducían el carro. David y todo Israel tocaron ante Dios con toda su fuerza, con cantos, con arpas, con instrumentos de cuerda, con panderetas, con címbalos y con trompetas. Cuando llegaron a la era de Chidón, Uzza extendió su mano para sostener el arca, pues los bueyes tropezaron. La ira de Yahvé se encendió contra Uzza, y lo hirió porque había puesto su mano sobre el arca, y allí murió ante Dios. David se disgustó porque Yahvé se había ensañado con Uzza. Llamó a ese lugar Perez Uzza, hasta el día de hoy. Ese día David tuvo miedo de Dios, diciendo: ¿cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Así que David no trasladó el arca con él a la ciudad de David, sino que la llevó a un lado, a la casa de Obed-edom el gitano. El arca de Dios permaneció con la familia de Obed-edom en su casa durante 3 meses, y el Señor bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con cedros, albañiles y carpinteros para que le construyeran una casa. David se dio cuenta de que Yahvé lo había establecido como rey de Israel, pues su reino era muy exaltado, por causa de su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén, y fue padre de más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Shammua, Shobab, Natán, Salomón, Ibar, Elishua, Elpelet, Nogá, Nefeg, Jafia, Elishama, Beeliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, pero David lo oyó y salió contra ellos. Los filisteos habían llegado y hecho una incursión en el valle de Refaim. David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Yahvé le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. Así que subieron a Baal-Perazim, y David los derrotó allí. David dijo: Dios ha roto a mis enemigos por mi mano, como las aguas que brotan. Por eso llamaron a ese lugar Baal-Perazim. Dejaron allí sus dioses, y David dio una orden, y fueron quemados con fuego. Los filisteos hicieron otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios, y éste le dijo: no subirás tras ellos, aléjate de ellos, y acércate a ellos frente a las moreras. Cuando oigas el ruido de la marcha en las copas de las moreras, sal a combatir, porque Dios ha salido delante de ti para atacar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Dios le ordenó, y atacaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. La fama de David se extendió por todas las tierras, y el Señor hizo que todas las naciones lo temieran. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 15. David se hizo casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo: nadie debe llevar el arca de Dios sino los levitas. Porque Yahvé los ha escogido para que lleven el arca de Dios y le sirvan para siempre. David reunió a todo Israel en Jerusalén, para llevar el arca de Yahvé a su lugar, que él había preparado para ella. David reunió a los hijos de Aarón, y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos, 130, de los hijos de Elizafán, Semaías el principal, y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos 112.
David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas, a Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes son los jefes de familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, para que podáis llevar el arca de Yahvé, el Dios de Israel, hasta el lugar que le he preparado. Porque como no la llevasteis al principio, Yahvé, nuestro Dios, estalló en cólera contra nosotros, porque no lo buscamos según la ordenanza. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel. Los hijos de los levitas llevaban el arca de Dios sobre sus hombros con sus varas, como lo había ordenado Moisés según la palabra de Yahvé. David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus hermanos como cantantes con instrumentos de música, instrumentos de cuerda, arpas y címbalos, que tocaran en voz alta y alzaran la voz con alegría. Los levitas nombraron a Emán hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf hijo de Berequías, y de los hijos de Merari a sus hermanos, a Etán hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos de segundo grado, Zacarías, Ben, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Migneías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. A los cantores, Emán, Asaf y Etán, se les dieron címbalos de bronce para que los hicieran sonar en voz alta, y a Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maasías y Benaía, con instrumentos de cuerda afinados con alamot, y a Matatías, Elifeleu, Migneías, Obed-edom, Jehiel y Azacías, con arpas afinadas con lira de 8 cuerdas, para que los dirigieran. Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él enseñaba a los cantantes, porque era hábil. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanel, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios, y Obed-edom y Jeías eran porteros del arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a sacar con alegría el arca de la alianza de Yahvé de la casa de Obed-edom. Cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, estos sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con una túnica de lino fino, al igual que todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el director del coro, con los cantores, y David llevaba un efod de lino. Así subió todo Israel el arca de la alianza de Yahvé con gritos, con sonido de corneta, de trompetas y de címbalos, tocando en voz alta con instrumentos de cuerda y arpas. Cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y vio al rey David bailando y tocando, y lo despreció en su corazón.